Vamos entonces a la palabra de Dios. Y si pueden abrir las escrituras en el libro de Lucas, capítulo 5. Lucas 5. Voy a leer allí unos versículos. No están en las pantallas, pero pueden buscarlo en sus Biblias. Lucas capítulo 5. Y vamos a continuar la serie de predicaciones sobre la vida de Jesús, el ministerio de Jesús en el libro de Lucas, capítulo 5. Ya hemos visto algunos de estos capítulos en las predicaciones de nuestros pastores Carlos y Karel, y ahora nos toca entonces sumergirnos en los versículos del 1 al 11 de Lucas capítulo 5. Lucas capítulo 5. Si pueden ver junto conmigo los versículos del 4 al 5. Dice así: al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Versículo 5. Simón le contestó: maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Vamos a orar. Señor, qué bueno es venir delante de ti y ser ministrados con el poder de tu palabra por medio de alabanzas que nos recuerdan lo grande que tú eres, lo insignificante que somos nosotros y la misericordia que tú has tenido para pecadores como nosotros. Señor, y es el deseo genuino de cada uno de nosotros aquí, oh Padre bueno, el de repetir las palabras genuinamente en nuestros corazones: no yo, sino Cristo. Lo que nosotros fuimos no somos más, somos nueva criatura en Cristo, y ahora queremos ser discípulos que te honran, discípulos que reflejan la gracia transformadora del Evangelio en nuestras vidas. Pero para eso, Señor, te necesitamos. Así que rogamos tu asistencia. Señor, mira mi debilidad. Mira, Señor, mis faltas. Y cúbrelas con la sangre que tú has prometido, Señor, en la cruz del Calvario. Y úsame para tu gloria. Que no sea yo, sino Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Esta mañana quiero que piensen en los distintivos de ciertas profesiones. Imaginen a un cirujano. ¿Qué cualidades o habilidades tendría un cirujano? Bueno, entre ellas sabemos que debe estudiar por muchos años. En promedio estudian mínimo 10 años estos doctores especializados para ejercitar su carrera de una manera honorable. Dicen algunos, necesitan una precisión milimétrica, una calma inquebrantable bajo la presión, un conocimiento profundo de la anatomía humana y una dedicación implacable al bienestar de sus pacientes. No todo el mundo puede ser un cirujano. No basta autodeterminarse y decir: yo soy un cirujano. ¿Qué tal un piloto de avión? La capacidad de mantener la compostura en situaciones de emergencia, un conocimiento exhaustivo de los sistemas de aeronave, la habilidad para tomar decisiones rápidas y acertadas para llevar a sus pasajeros al lugar final. El ser piloto no es fácil, requiere un distintivo, una cantidad de cualidades que no todo el mundo, por decir simplemente soy piloto, es eventualmente piloto. Pero se dice de la historia de Frank Abagnale Jr., cuya vida fue llevada al cine en la película Atrápame si puedes. Quizás algunos de ustedes la han visto. Él se hizo pasar convincentemente por un piloto, por un médico, por un abogado, engañando con su carisma a muchísimas personas, pero carecía en su vida de los distintivos reales. Y cuando la verdad salió a la luz,
se dieron cuenta que realmente él no era ni piloto, ni médico, ni abogado. Mis hermanos, ¿por qué introduzco de esta manera? Porque vivimos en tiempos hoy día en donde el cristianismo en cierta manera, y más bien en nuestra cultura abierta al evangelio, donde el cristianismo se ha vuelto popular, donde el cristianismo de cierta manera se ha vuelto algo atractivo, para bien en ciertas ocasiones, pero también puede confundir a muchas personas que dicen ser hijos de Dios, que dicen ser discípulos de Cristo. Y la palabra nos recuerda que no todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Así como un cirujano no viene a ser cirujano, una persona que no es cirujana viene a ser cirujano diciendo yo soy cirujano porque fui al quirófano. Ese no es un cirujano. Así como un piloto dice, una persona que no es piloto puede decir, bueno, yo soy piloto porque entré a la cabina donde se conduce el avión. Así también, no todo el que dice, bueno, yo soy discípulo de Cristo, yo soy seguidor de Cristo. Yo creo que en la mañana de hoy, el pasaje nos va a ayudar a identificar cuáles son los distintivos que revelan que una persona es un verdadero seguidor de Cristo. ¿Cuáles son las marcas, los distintivos que definen quién realmente es un seguidor de Cristo que honra a Dios y honra su palabra? Mis hermanos, la realidad es esta: el verdadero discípulo de Cristo responde a la palabra de Dios con obediencia, humildad y entrega. Y tú y yo debemos responder de igual manera a la palabra de Dios con obediencia, con humildad y con entrega. Vamos a ver entonces cómo la palabra de Dios aquí en Lucas capítulo 5 nos muestra estos distintivos en la vida de Simón Pedro y los otros discípulos que andaban con él y el llamado glorioso que Dios hace a sus vidas. Repasemos brevemente. La semana pasada el pastor Karel nos recordaba entonces de Lucas capítulo 4, esa escena en la que el Señor sanó a la suegra de Pedro, esa escena en la que el Señor también sacó a los demonios, los reprendió, les habló a ellos de manera directa, le dijo, cállate y sal fuera. La palabra de Dios tiene autoridad. Luego el Señor llega al lecho allí de la suegra de Pedro y la mira y se acerca a ella y le habla, no la toca, a la distancia le habla y le dice que reprendió a la fiebre y la fiebre se retiró y ella se levantaba y servía a los demás en aquel momento. Simplemente con su palabra, con el poder de su palabra, él pudo realizar estas cosas. Y cuando llegamos entonces, cuando resumimos entonces el capítulo 4 hasta llegar al capítulo 5, versículo del 1 al 11, continuamos viendo a Jesús ejercitando su palabra, hablando su palabra con poder y autoridad. Y aquí el primer distintivo de un discípulo que honra a Dios, según Lucas capítulo 5, versículos del 1 al 3. El primer distintivo es este: un discípulo que honra a Dios muestra disposición cuando Dios interrumpe sus planes. Muestra disposición cuando Dios interrumpe sus planes. Miren conmigo el versículo 1. Aconteció que mientras la multitud se agolpaba sobre él por oír la palabra de Dios, estando Jesús junto al lago de Genezaret, vio dos barcas que estaban a la orilla del lago, pero los pescadores habían bajado de ellas y lavaban las redes. Subiendo a una de las barcas que era de Simón, esta palabra importante aquí, pidió que se separara un poco de tierra y sentándose enseñaba a las multitudes desde la barca. Lucas nos sitúa aquí a Jesús en uno de sus ministerios en los cuales la fama de Jesús se está expandiendo a través de todo el pueblo y las multitudes venían a escuchar la palabra de Jesús. Su fama rápidamente se esparció
por sus milagros, pero también por su poder, sanando a la suegra de Simón, también sacando demonios, y otros venían simplemente a escuchar el poder de la palabra del Señor. Y nos continúa diciendo el pasaje entonces, que Jesús es como que estaba siendo agolpado por la multitud, y él baja entonces a Genezaret, a este lago que también es llamado el mar de Galilea, es otro nombre que tiene, y Jesús llega allí y hace algo interesante. Le pide a Pedro, a Simón, que separe un poco de tierra, y sentándose enseñaban las multitudes desde la barca. Tenemos que entender esto, el contexto de lo que está sucediendo aquí. Bueno, dice el pasaje que ellos habían regresado, estos hombres, estaban a la orilla y habían bajado de ellas lavando las redes. Esto es lo que está sucediendo. Los discípulos habían salido a pescar, entre ellos, vamos a ver más adelante, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan. Estaban juntos sirviendo allí, pescando. Y pescaron, dice, toda la noche, y regresaron entonces y estaban cansados. Y miren el contexto que estamos viendo aquí. Están cansados de haber pescado toda la noche. Están frustrados porque no pescaron absolutamente nada. Y están listos para regresar a su casa, a sus labores cotidianas. Lo que está sucediendo es esto. Al final de esa gran noche de haber estado despierto toda la noche tratando de pescar, no encuentra nada. Jesús viene y le pide un favor a Simón Pedro. Yo quiero que tú me prestes tu barca. Sí, Señor, yo te la presto. ¿Para qué la necesitas? Él se monta en la barca. Por favor, Pedro, retírala un poco. Y mientras él la retiraba, entonces él hablaba a las multitudes. Si nosotros entendemos lo que está pasando aquí, humanamente hablando, tenemos a un Simón Pedro cansado, frustrado y listo para terminar su día. Pero, él responde inicialmente al llamado de Dios. Él tiene una disposición de su corazón de que sus planes de regresar a casa y tirar ya los pies para arriba para descansar sean interrumpidos por Jesús. Jesús viene e interrumpe lo que Pedro, Andrés, Jacobo y Juan tenían en mente. Ya terminé. Yo no sé si a usted le ha pasado que luego de un arduo día de trabajo, tú estás saliendo por esa puerta y el jefe te dice, hey, una cosa más. ¿A quién le ha pasado? ¿Y qué tú le dices? No. Eso lo dejamos para mañana. Pedro está así, cansado, frustrado, y él escucha la petición de Jesús. Él tiene una disposición de ceder su tiempo, pero también de entregar su barca a las manos de Jesús. Eso es interesante, mis hermanos, al ver este texto, porque cuando nos ponemos a evaluar la vida de Pedro, comparamos nuestras propias vidas, ¿cuántos de nosotros experimentamos la frustración de que sentimos que Dios muchas veces está interrumpiendo nuestros planes? De que cuando tú tienes un plan ya marcado, que tú quieres ir hacia allá y Dios de una manera soberana los cambia, viene una persona y te llama para una emergencia, viene esta situación y de repente nuestros corazones comienzan entonces a rechazar lo que Dios está haciendo soberanamente para trabajar en tu corazón y para trabajar en mi corazón. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado? Me gusta el ejemplo de Samuel. Samuel, luego de haber escuchado la voz de Dios, Samuel, se levantó 3 veces y fue donde el profeta, y fue donde el sacerdote Elí, y le dijo, Elí, ¿qué tú quieres? Heme aquí. Y Elí le dijo, mira, cuando te llame otra vez, es el Señor que te está llamando. Y en 1 Samuel 3:10, entonces vino el Señor y se detuvo y llamó como en las otras ocasiones, Samuel, Samuel. Y Samuel respondió, habla que tu siervo escucha. Recordemos el contexto, Samuel era un jovencito que estaba durmiendo. Y Dios estaba interrumpiendo su sueño. Y Samuel tenía la disposición
de hacer y de escuchar lo que Dios le estaba haciendo, interrumpiendo lo que en el momento estaba sucediendo. Y fue la disposición de responder que marcó el inicio de un llamado profético en la vida de Samuel. ¿Recuerdan a Felipe en Hechos capítulo 8, versículo 26 al 30? Felipe está teniendo un ministerio exitoso en Samaria. Muchos estaban creyendo, siendo sanados y bautizados. Humanamente hablando, todo parecía ir muy bien, pero en medio de ese avivamiento, Dios le da una orden inexplicable a Felipe. Lo ven allí en Hechos capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Un momento, Señor, pero estamos bien aquí. Pero noten que Felipe no se queja. Felipe, movido por el Espíritu Santo de Dios, un discípulo que quiere honrar a su Señor, responde bien y responde a todo el mandato que Dios le da. En el versículo 29, acércate junto a ese carro y pregúntale: ¿entiendes lo que lees? Y fue allí donde Felipe abrió su boca y explicó el evangelio, y aquel eunuco etíope vino a los pies de Cristo. Y probablemente toda una nación pudo haber escuchado el evangelio en respuesta a la disposición que tenía Felipe como discípulo de Cristo. Yo mismo, evaluando y cuestionando mi propio corazón, cuántas oportunidades hemos perdido como discípulos de Cristo de ver a Dios hacer grandes cosas, simplemente porque no estábamos dispuestos a hacer lo que Dios nos estaba pidiendo en aquel momento. Simón Pedro, tenía toda la razón para decirle: oh Señor, terminé. Oh Señor, mira, ya yo estoy explotado. Yo lo que quiero ir para mi casa. Pero Pedro responde entregando su más preciado tesoro en ese momento, su herramienta de trabajo, y le dijo al Señor: sí, Señor, puedes usar mi barca. ¿Qué te está pidiendo hoy a ti el Señor? Quizás el Señor te está pidiendo que uses tu negocio para su gloria. Te está pidiendo tu negocio. Quizás el Señor te está pidiendo tus recursos. Quizás el Señor te está pidiendo tus habilidades y tus talentos. Y un simple responder con disposición puede abrir las puertas del cielo para bendición de muchos y para la gloria de Dios. Simón Pedro tenía una disposición de estar abierto a que Dios interrumpa mis planes, de que Dios interrumpa mis planes. No solamente tiene una disposición, muestra una disposición ese discípulo que honra a Dios, sino que en segundo lugar obedece aunque no entienda del todo. Un discípulo que va a honrar a Dios obedece aunque no entienda del todo. Miren conmigo el versículo 4. Al terminar de hablar, dijo a Simón: sal a la parte más profunda y echen sus redes para pescar. Simón le contestó: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche y no hemos pescado nada. Pero como tú lo pides, echaré las redes. Pedro estaba, mis hermanos, allí mismo en su barca, escuchando a Jesús predicar estas gloriosas palabras a las multitudes. Y Jesús hace algo interesante. Jesús le pide a ellos hacer algo que aparentemente es algo sencillo para nosotros. Aparentemente para nosotros es algo inofensivo, es algo que quizás de este lado aquí, entendiendo ahora el texto, decimos: no es la gran cosa lo que el Señor le está pidiendo. Lo que está sucediendo es lo siguiente. Algunos mencionan que en el mar de Galilea tenía la peculiaridad de que se pescaba mayormente
cerca de los lugares no tan profundos, en los lugares más bajos, se encontraba la mayoría de peces. Y en segundo lugar, en el mar de Galilea allí también se recomendaba el que se pescara entonces de noche, que era lo que estaba haciendo Pedro y los otros discípulos, pescando de noche. Jesús le está pidiendo hacer totalmente lo contrario. No tiene sentido, Señor. En primer lugar, se pesca, Señor, es de noche. Y en segundo lugar, se pesca en lo que no es tan profundo, no allá en lo más profundo del centro del mar. Y Jesús le está pidiendo, está probando la fe de Pedro, le está pidiendo hacer algo que humanamente hablando no tiene sentido, que humanamente hablando no tiene lógica. Jesús está desafiando toda lógica desde el punto de vista humano. Y recuerden que encima de esto, ellos estaban cansados y eran expertos en la pesca. Pero noten las palabras de Pedro al final. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Pero porque tú lo pides, echaré las redes. Oh, mis hermanos, aunque cansado, aunque escéptico, Pedro obedeció las palabras de nuestro Señor. Y no sabemos si lo hizo con convicción total o con dudas internas, pero lo que importa es que respondió con obediencia a la palabra de Dios. Y aquí, hermanos, hay muchas lecciones importantes para ti y para mí. El obedecer a Dios y la fe genuina no requiere entender muchas veces todo de lo que Dios nos está pidiendo hacer, pero sí requiere que demos un paso de fe y le creamos a Dios. ¿Te has sentido así? Que el Señor te está pidiendo hacer algo que, Señor, ¿y esa locura? Señor, ¿y por qué yo tengo que hacer eso? Pedro mira al texto hoy día y nos dice, hey, Iglesia Ciudad de Gracia, créanle a Dios, aunque se sienta incómodo. Y alguien lo puso de esta manera, la fe genuina no espera condiciones ideales. La fe genuina no espera condiciones ideales. En otras palabras, nosotros no obedecemos cuando las condiciones son perfectas. ¿Recuerdan al mismo Abraham en Génesis 22, luego de haber recibido al hijo de la promesa? El Señor le dice a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. ¿Tenía sentido? Absolutamente no. ¿Era fácil? Absolutamente no. Pero aún así, Abraham con fe levantó aquel puñal para sacrificar a su hijo, confiando de que Dios iba a hacer algo. Abraham, ¿por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Porque Dios así lo dijo. El Señor se glorificó a Él mismo y dio fe y testimonio de Abraham cuando dijo, ahora conozco que temes a Dios porque no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. Recordamos también a Josué y la conquista de Jericó. Mis hermanos, siempre cuando uno lee estos pasajes es interesante. En Josué capítulo 6, el Señor le manda al pueblo por 7 días a darle vueltas al pueblo en silencio. Humanamente hablando, eso no es una estrategia militar. ¿Se imaginan ustedes dándole la vuelta a un lugar calladitos allí todos los días? Señor, pero esto no tiene lógica, pero Señor, esto no tiene sentido, Señor, pero ¿qué es lo que tú vas a hacer en medio de todo esto? Simplemente Josué y el pueblo se sometieron al llamado de Dios. ¿Saben por qué? Porque al igual que Pedro dijeron, pero Señor, si tú lo dices, así lo voy a hacer. Pero también hay unas palabras de Cristo que nos llama a obedecer. Y es el llamado de Cristo a nuestro arrepentimiento por nuestros pecados. Y nos llama a correr al Evangelio. Y esas palabras también tenemos que responder a ellas en fe y en arrepentimiento. El llamado al arrepentimiento de Cristo. Miren cómo dice en Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, decía, y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Y si tú no estás hoy en Cristo, si tú no has puesto tu fe en Cristo y has entregado
toda tu vida a Cristo. Estas palabras también son para ti como lo fueron para nosotros en algún momento. Y el llamado y el ánimo de nuestros corazones es a que respondas a estas verdades, aunque no la entiendas del todo. ¿Sabes por qué? Porque al final la palabra de Dios es verdad, justa, y hará lo que Él se ha propuesto en ella. Corre a Cristo si no conoces a Cristo hoy. Corre a Cristo y obedece su palabra, así como Él nos ha llamado a obedecerla. Mis hermanos, ¿qué te está llamando Dios a hacer hoy día? Que tú le dices como a Pedro, ¡ja! Ni loco. Pero es que tú no te imaginas. Tú no te imaginas lo que esa persona hizo. Tú no tienes idea del dolor que ha causado a mi familia o a mi persona. Perdonarlo. ¿Perdonarlo? ¿A quién voy a perdonar? Y Pedro y el Espíritu Santo de Dios hoy te susurran al oído. Hazlo. Confía en la palabra de Dios. Y como Pedro, di, Señor, aunque no tiene sentido, yo voy a perdonar. Como he sido perdonado también yo en Cristo. Quizás Dios está llamando a compartir el evangelio con alguien. Y ya esa parte de la relación, de desarrollar una relación con esa persona, ya pasó hace mucho. Hay veces que nosotros hemos enfatizado de la manera correcta el que debemos desarrollar una relación con las personas. Hemos escuchado eso, ¿verdad? No seamos no vengamos tan fuertes, atropellantes con las personas a compartir el evangelio. Pero muchos de nosotros tenemos años siendo ya buenos amigos de esa persona y todavía no abrimos nuestra boca. Todavía de nuestros labios no salen las palabras, en Cristo hay salvación, arrepiéntete de tus pecados y encuentra la vida eterna. Quizás Dios te está llamando a compartir el evangelio con esa persona y aunque diga, Señor, yo tengo miedo, yo no sé qué voy a hacer, esto no tiene sentido, esa persona es muy difícil de hablar con ella, podemos decir como Pedro, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Quizás estás en una relación no saludable, con una persona quizás no creyente en esa relación. Y tus sentimientos te agobian. Y Dios te está diciendo a tu corazón, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Confía en mí. Yo puedo proveer dentro de mi gracia y mi poder aquel hombre o aquella mujer que serán para ti ese núcleo perfecto para traer gloria a mi nombre. Pero en tu carnalidad, en nuestra humanidad, lo entiendo perfectamente. Decimos, pero Señor, ya tengo mucho tiempo esperando. Y lo único que aparece son inconversos alrededor de mí, ella o él. El Señor dice, no lo hagas, confía en mí, depende de mí. Y al igual que Pedro, yo te animo a que tú y yo digamos, Señor, porque tú lo dices, voy a esperar, lo voy a hacer. O quizás sea que alguno aquí ha escuchado el evangelio vez tras vez. Y parece como locura el que el Hijo de Dios viniera y muriera en la cruz del Calvario por pecadores y muriera y al tercer día resucitara de entre los muertos. Y desde allá entonces Él bendice y dirige a toda una nación, a todo un pueblo que le honra y le sirve por toda la eternidad. Y Jesús te está llamando hoy. Jesús está tocando a la puerta de tu corazón y dice, arrepiéntete de tus pecados, deja de cavar cisternas rotas. Y tú, si no conoces a Cristo, dices, Señor, pero es que es difícil dejar el mundo. Y Cristo dice, yo satisfago más que el mundo. Señor, pero es que yo no sé de dónde va a venir mi provisión. Yo he provisto todo lo que necesitas para tu vida. Y que le digas al Señor Jesús, como dijo Pedro, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Yo vengo a Cristo hoy. Quizás ese seas tú. Quizás esta mañana esa pelea interna en tu corazón de sentarte y escuchar un sermón como este es una oportunidad que Dios está diciendo, ríndete a mí. Aunque no lo entiendas, al igual que Pedro,
porque tú lo dices, lo voy a hacer. Porque tú lo dices, lo voy a hacer. El tercer distintivo de un hijo de Dios que honra, un discípulo que honra a Dios. Ya vimos el primero, que muestra disposición de que Dios interrumpa sus planes. En segundo lugar, vimos que obedece aunque no lo entienda del todo. Pero en tercer lugar, se humilla ante la santidad de Cristo. Se humilla ante la santidad de Cristo. Miren cómo dice el versículo 6. Cuando lo hicieron, encerraron una gran cantidad de peces de modo que sus redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros que estaban en la otra barca para que vinieran a ayudarlos. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Al ver esto, Simón cayó a los pies de Jesús diciendo: apártate de mí, pues soy hombre pecador. Porque el asombro se había apoderado de él y de todos sus compañeros por la gran pesca que había hecho. Y lo mismo le sucedió también a Jacobo y a Juan, hijos de Zebedeo, que eran socios de Simón. Algo hermoso está sucediendo aquí. El Señor entonces honra la obediencia de Pedro. Y esto es importante. Yo no quiero que se confunda lo que yo pudiera decir aquí. El Señor nos quiere bendecir cuando nosotros obedecemos. Dios honra la obediencia de sus hijos. Dios honra, y no estoy hablando del evangelio de la prosperidad, de que si tú das esto en fe, lo que Dios está pidiendo, entonces Él te va a multiplicar, te va a dar carro, te va a dar casas. De ninguna manera, ese no es un evangelio genuino, es un evangelio falso. Pero ciertamente Dios es un Dios bondadoso, bueno, y Él honra cuando nosotros entonces damos pasos de fe en obediencia y le decimos a Él: sí, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Y aquí está sucediendo. Sí, Señor, porque tú lo dices, lo voy a hacer. Tiran las redes, se están hundiendo, no pueden acaparar todos los peces a la vez. La barca medio se está hundiendo. En otra barca estaban también Jacobo, Juan, hijo de Zebedeo, que eran socios también de Simón. Y todos están anonadados, están sorprendidos de lo que Dios acaba de hacer. Y Pedro mira a Cristo y le dice: apártate de mí, porque soy hombre pecador. Muchos coinciden con que apártate de mí, oh Señor, oh Dios. Es la misma palabra que se utiliza para la palabra Dios, traducida del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y él está diciendo: yo estoy hablando con Dios. Yo estoy mirando a Dios, yo estoy viendo un milagro de Dios mismo. Y es por eso que Juan Calvino, me gusta cómo lo pone. Él dice: el hombre nunca llega a un verdadero conocimiento de sí mismo hasta que no haya contemplado el rostro de Dios y baje después de esa contemplación a mirarse a sí mismo. ¿Tú sabes realmente quién eres tú y quién eres Dios? ¿Quién es Dios? Contempla a Dios, conoce a Dios. Y lo que está sucediendo aquí es que tanto Simón como los discípulos se están dando cuenta que están delante de Dios y él clama: Señor, apártate de mí. La misma experiencia que tuvieron Isaías y también Juan, en Juan capítulo, en Apocalipsis 1:17, que cuando vieron al Señor dijeron: ay de mí, ay de mí, ay de mí. Tuvieron temor al ver el rostro de Dios, al escuchar las palabras de Dios de manera directa. ¿Por qué? Porque vieron la grandeza, el poder, la soberanía, el poder de Dios mismo. Dice que un autor: cuando nos vemos a la luz de la santidad de Dios, nos damos cuenta de nuestra verdadera condición. Es muy fácil compararnos con otras personas y decir: a mí me va un poquito mejor que la otra persona. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro, y tendemos siempre a tener una escala de comparación con otras personas que también, déjame recordarte, también son pecadores y tienen faltas delante de Dios. Pero nuestra vara de medida siempre habrá de ser la santidad
de Cristo. Así que al tú mirarte con otra persona, como dice el mismo Señor Jesucristo, mira la paja que hay en tu ojo en primer lugar. Evalúate a ti mismo, mira, contempla a Dios y te darás cuenta que tan pecadores somos, que tan pecadores somos realmente nosotros. Y si no es por la gracia y el favor y la misericordia de Dios, nosotros hubiéramos sido consumidos hace mucho tiempo. Me gusta cómo lo presenta R.C. Sproul en la santidad de Dios. Miren cómo dice allí: no hay que especular o leer líneas, porque allí lo dice claramente. Pedro dice: soy hombre pecador. La gente pecadora no se siente cómoda en la presencia de la santidad. Hay un dicho que a la miseria le gusta la compañía común. Otro es que hay compañerismo entre los ladrones, pero los ladrones no buscan consolación entre policías. La miseria del pecado no quiere la compañía de la pureza. Y él da una ilustración aquí en la página 42 y 43 de su libro, La Santidad de Dios. Y mírenlo cómo él utiliza esta ilustración. Él dice, él habla de estos tres hombres aquí. Uno de ellos era el antiguo presidente Gerald Ford. También estaba Billy Graham, un famoso evangelista. Billy Graham tiene la camisa blanca allí parado de Gerald Ford. Y estaba también un famoso jugador de fútbol, de golf, que se llama Jack Nicklaus. Y allí entonces, ellos tres fueron a jugar golf y salieron a jugar golf. Billy Graham, un gran evangelista que predicó a cientos de miles de personas, un hombre de Dios reconocido mundialmente, el presidente de los Estados Unidos y este golfista. A los tres les encantaba compartir el golf, salieron a jugar golf y cuando regresaron de jugar golf, le pregunta a un amigo, a Jack Nicklaus, al golfista, le dice, oye, ¿cómo te fue? Y él responde, no me gusta que me entre en la religión por la garganta. No quiero nada que ver con ese tal Billy Graham. Y se fue a otra sección a seguir dándole la pelota y decía R.C. Sproul que le daba fuerte a la pelota, enojado. Y el amigo se le acerca y le dice, oye, pero ¿y qué fue? ¿Billy Graham te ofendió? Qué extraño. Y él dice, no, Billy Graham no dijo ni una palabra acerca de la religión. Fui yo que estaba jugando mal. Fui yo que sentí la convicción de estar delante de él. Billy Graham no había dicho ni una palabra sobre Dios, pero Billy Graham estaba tan identificado y asociado con Dios que su vida santa emanaba aún cuando jugaba golf. Y esto trajo convicción a Jack. Termina diciendo en una frase aquí en este mismo capítulo, Lutero estaba en lo correcto. Los paganos tiemblan ante el crujido de una hoja. Ellos sienten que los perros del cielo respiran sobre sus cuellos. Se sienten acosados por la santidad, aun si es a través de un receptor humano imperfecto y parcialmente santificado. La reacción del golfista ante Billy Graham fue similar a la reacción de Pedro ante Jesucristo. Apártate de mí, soy un hombre pecador. Ambos sintieron el trauma de la presencia de los santos. ¿Te ha pasado que cuando las personas saben que tú eres cristiano y tú entras a la oficina, dejan de hacer chiste malo, chiste colorado? Si realmente eres un discípulo que honras a Dios. ¿Te ha pasado que, ahí viene fulano de tal? Tenemos que dejar de hacer esto porque ahí viene fulano de tal. La santidad de Dios hace en nosotros que el mal se quiera esconder. Y mis hermanos, eso es lo que pasó allí. Pedro se asombró. Pedro dijo, yo soy un hombre pecador y tú eres santo, santo, santo. Tú eres glorioso,
sublime, tú eres bueno, tú eres un Dios proveedor de nuestras necesidades. Tú eres el del principio y el fin, el alfa y el omega. Tú eres el que conoce mis necesidades y ha provisto para la pesca. Oh Señor, tú eres el cordero que habría de tomar la cruz por mis pecados. Pedro está diciendo, tú eres el que intercede por mí delante como un abogado. Tú eres lento para la ira y grande en misericordia. Tú regresarás con gloria y restaurarás todas las cosas sobre ti, porque tú eres el Dios todopoderoso. Y al final toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que este 3 veces santo Dios es Señor de los siglos y de los siglos. Jesús es santo. Y me da pena confesar mi propio pecado, de que en ocasiones, sí, tu pastor ha perdido el asombro por este gran Dios. Y mis hermanos, si hemos dejado de asombrarnos, también comenzará a costarnos el obedecerle. Muchas veces se nos hace difícil obedecer las instrucciones de Cristo porque hemos perdido el asombro de quién es Él. Piensen eso. Las veces que tú le has dicho que no al Señor es porque tú te pusiste a ti en primer lugar y a Él en segundo o tercero. Así que pregúntate hoy, ¿qué está robando tu asombro de Cristo? ¿Qué actividades o distracciones te están alejando de la belleza de su santidad? Tu asombro por Cristo está directamente relacionado con cuánto le conoces por medio de su palabra. ¿Quieres asombrarte de Cristo? Sumérgete en la mina, en el océano insaciable de la palabra de Dios. Conoce quién es Él, camina con Él, busca su rostro. Un discípulo que honra a Dios se humilla ante el asombro de quién es Cristo. Y finalmente, un discípulo que honra a Dios se entrega por completo a la misión de Cristo. Mis hermanos, miren cómo dice el versículo. Y Jesús dijo a Simón, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y después de traer las barcas a tierra, dejándolo todo, siguieron a Jesús. Y esto es hermoso, esto es importante. Porque lo que el Señor está haciendo es, está calmando la ansiedad de Pedro. Yo tengo que saltar de esta barca, yo tengo que estar lejos de ti, apártate de mí, soy pecador. Jesús le dice, no temas, porque yo voy a hacer algo especial contigo, yo voy a hacer algo sobrenatural contigo. Y así como tú pescas peces, yo te voy a hacer un pescador de hombres. Yo te estoy salvando con un propósito. El propósito de que también tú alcances a otros. Y mi hermano, es un mensaje para ti y para mí. Tú no fuiste salvo simplemente para hacer un cuerpo más en esa oficina, en ese hogar, en ese lugar de tránsito, en ese supermercado. Tú fuiste salvo para que también tú seas un pescador de hombres. Tú fuiste salvo para que también tú alcances a otros. Y Cristo utiliza una analogía interesante aquí. Él dice, desde ahora serás pescador de hombres. Él utiliza una experiencia que ya él tiene y la está entonces utilizando en el plano también espiritual. Él está tomando algo que parece secular, ser un pescador de peces, y lo transfiere al plano también espiritual. Y esto me encanta porque lo he compartido en otras ocasiones también. No importa qué profesión tú tienes, utiliza tus dones y talentos para la gloria de Dios. Eres un carpintero, utiliza tu don para la gloria de Dios. Eres un abogado o abogada, utiliza tus talentos para defender justamente la causa de aquellos que son oprimidos y exalta a Dios con todas las cosas que tú haces. Eres un doctor, utiliza tus talentos haciendo la medicina, apuntándonos a aquel que es el doctor de doctores y que realmente tiene el milagro y el poder para sanar a las personas. Cualquiera que sea tu profesión,
utilizara para la gloria de Dios. Él se entrega por completo a la misión. Dejaron las redes, lo entregaron todo y siguieron a Cristo. Y esto es importante, porque hemos secularizado lo que significa hacer misiones. Hemos secularizado lo que significa servir a Dios en un mundo caído y pensamos que eso es el trabajo del pastor Karel, del pastor Carlos y del pastor Manuel, que predican en la mañana los domingos y ellos hacen la obra del ministerio. Ellos son los que fueron a estudiar para el ministerio. Absolutamente no. El pasaje aquí dice, esto es una aplicación para ti y para mí. Todos nosotros, con nuestros dones y talentos y habilidades que Dios nos ha dado, la utilizamos, las entregamos a los pies de la cruz y decimos, Señor, este es mi talento, este es mi don, úsalo para avanzar tu reino. Y es allí, mis hermanos, donde Dios se glorifica, donde Dios honra y trae gloria a su nombre. Pero mis hermanos, si somos honestos, nosotros diríamos, como me dijo Josué, hace unos años atrás, Josué tuvo una semana muy difícil y eso implica consecuencias. Lo dejo ahí. Y en una de esas últimas consecuencias, él me miró sollozo y dijo, papi, es que tan difícil obedecer. Papi, es tan difícil obedecer. Y yo lo miraba y yo le decía, yes, tú tienes razón. Es muy difícil obedecer. Y es por eso que necesitamos a alguien que nos represente delante de Dios, que es realmente obediente. Y ese se llama Jesucristo. Donde Josué falla vez tras vez, donde papi falla vez tras vez, encontramos la persona de uno que tomó la cruz del Calvario obedientemente hasta la muerte, para que tú hoy y yo podamos ser obedientes. Así que sí podemos ser obedientes, porque Él es y fue obediente. ¿Recuerdan a Pedro diciendo, apártate de mí, Señor? Señor, no puedo estar al lado tuyo. Interesante como en Juan capítulo 21, después de la cruz de Cristo, Jesús muere en la cruz por los pecados de sus discípulos, por los pecados de aquellos que ponen su fe en Cristo, y luego Jesús entonces resucita. ¿Y qué hace Juan y Simón y Jacobo? Ellos van a pescar otra vez, regresan a la pesca. Y llegamos al versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, lo que está sucediendo aquí es que están pescando otra vez, no pueden agarrar nada y alguien está voceando desde la orilla, tira la red al otro lado, tira la red al otro lado, al otro lado. Y ellos están en la barca diciendo, ¿y quién es que está hablando? Y tiran la red, tienen la gran pesca y dice Juan, es el Señor, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar a correr hacia Jesús. Hay una diferencia drástica en Lucas 5 y lo que está pasando en Juan 21. La diferencia es la cruz de Cristo. Él ha sido perdonado, Él ha sido lavado y ahora Él tiene acceso a Dios mismo por medio de la cruz de Cristo. ¿Dónde te encuentras tú hoy día? Tú escuchas un mensaje así y tú dices, apártate de mí. O tú, entendiendo y abrazando las verdades del Evangelio, corres a Cristo. Y el llamado de nosotros como iglesia es a que hagas el segundo, que corras a Cristo. Su sangre, su bondad, su misericordia, su favor nos da acceso al trono de la gracia. Y encontramos allí oportuno socorro. Corre a Cristo. Corre a Cristo. No importa qué tan embarrada tú sientas que está tu vida.
No importa cuántas veces metiste la pata esta semana y desobedeciste a Dios y tú lo tienes en tu mente grabado, lo que Dios quiere que tú hagas en esta mañana y tú dices es que no puedo, que no puedo, que no puedo. La sangre de Cristo te da la habilidad, la gracia, el poder para tú decir sí, sí yo puedo por medio de Cristo. Sí yo puedo por medio de Cristo. Yo sé que me he extendido. Puse el cronómetro para 38 minutos, voy lejos de 38 minutos, queriendo predicar un poquito menos. Me uno a mis pastores, predicando un poquito más largo. Pero yo quisiera que cerremos orando en oración. Yo quiero que tú, allí en oración, hagamos este ejercicio y oremos por dos cosas. Allí con 2 o 3 al lado tuyo, 2 cosas. Señor, ayúdame a creerte. Pide al Señor que te dé obediencia, que ya la tienes en Cristo. Señor, ayúdame a creerte. Y la segunda oración, Señor, ayúdame a servirte. Ayúdame a creerte. Ayúdame a servirte. ¿Por qué tú no oras allí? Tomas unos minutos y oran con otro hermano allí. Señor, ayúdame a creerte. Haznos una iglesia que te cree, que cree realmente tu palabra. Y una iglesia que te sirve. No solamente dentro de estas paredes, sino también al mundo, a las naciones. ¿Por qué no te divides en grupos de 2 o 3? Vamos a tomar unos minutos y hablas con Dios. Señor, ayúdanos a ser discípulos que te creen. Ayúdanos a ser discípulos que te siguen.